Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra que es bendita, Señor. Habla a nuestros corazones, aumenta nuestra fe, Señor, cada día más. Sabemos que la tierra está llena de tu gloria, Señor. Sabemos que tú tienes la última palabra en todo. Sabemos que tú reinas, Señor, y que nada se mueve sin tu voluntad. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Romanos 13, como les decía, es un capítulo sumamente controversial, y más en este tiempo. Estamos pasando por un gobierno difícil que tal vez no entendemos, pero el versículo 1 del capítulo 12 dice: hermanos, los primeros capítulos del 1 al 11, Pablo nos enseña y nos dice lo que Dios hizo por nosotros, lo que el hombre estaba pasando, que estábamos perdidos en nuestro pecado, que no le hace que éramos religiosos, necesitábamos a Cristo, que no importa que creíamos que cumplíamos la ley como los judíos. Gracias, hijo. Necesitábamos a Cristo. Todos necesitamos a Cristo, ¿sí? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amén. Entonces Pablo nos viene enseñando lo que el Señor hizo por nosotros, de que siendo aún pecadores, Él dio su vida por nosotros. Y ahora empieza el capítulo 12 explicándonos cómo debemos nosotros de portarnos como cristianos, ¿sí? Y empieza, por ejemplo, les voy a leer un versículo 2 del 12, dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya sabemos que lo que tenemos ahorita es un culto, ¿verdad? Y dice que estemos lógicamente en nuestro culto alabando al Señor. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Nos podemos quedar con este pedacito. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Y empieza Pablo a decirnos cómo tenemos que portarnos como cristianos. Ya leímos el capítulo 12. Ya no lo vamos a leer, ¿verdad? Si no, no vamos a acabar. Pero, por ejemplo, me voy a ir al 19 del capítulo 12. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El 19 del 12. El 20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviese sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Dice el 21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, todo esto nos está pidiendo el Señor que hagamos en un tiempo difícil. Pablo estaba viviendo en un tiempo donde el imperio romano, no había democracia ahí era lo que el rey decía, lo que el emperador decía, y lo que el emperador se le venía a la cabeza, eso se hacía, ¿sí? Estaba en ese tiempo el emperador romano Nerón, que llegó a odiar a los cristianos y que puso en contra, o sea, a todo el mundo de los cristianos. Pues por eso este capítulo es un capítulo polémico. Y fíjense, hay tres instituciones puestas por Dios. El primero, para nosotros los cristianos, el primero es el matrimonio. ¿Sí? En Génesis capítulo 2 dice: y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. ¿Se acuerdan? Esa es nuestra primera institución. ¿Cuál? La familia. El que tengamos una familia y crezcamos y nos multipliquemos. La segunda institución, y que respetemos la familia y que amemos la familia, ¿sí? Y que nos sometamos a nuestro cónyuge y que nos sometamos a nuestra familia, ¿ok? En la segunda institución es la iglesia. En Hechos capítulo 2 nace la iglesia, y también pide que los creyentes respeten la iglesia,
¿sí? Que se sometan a sus pastores, que lleven las reglas de la iglesia para poder seguir bien. La segunda institución y la tercera institución, aunque no querramos, nos va a decir ahorita, es el gobierno humano, ¿sí? Que tenemos que respetar al gobierno, que tenemos que orar por nuestro gobierno y tenemos que amar al gobierno. Yo sé que ahorita estamos pasando por un tiempo difícil, pero aún así los apóstoles, nosotros no estamos pasando por nada de lo que pasaron ellos. Cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, respeta las instituciones humanas, Pablo estaba en la cárcel para ser ya sacrificado. Cuando Pedro escribe la carta y les dice que respeten al gobierno humano, Pedro también estaba en la cárcel, ya para morir. Y aún así, no crean que los apóstoles les decían, hey, levántense en armas, quemen carros, prendan esto, hagan protestas. No, busquen la paz, pórtense bien, respeten al gobierno, porque si está ahí, fue puesto por Dios, ¿sí? Fíjense, hay veces que Dios pone gobiernos para bendición, pero hay veces que pone gobiernos para castigo. Y eso está en la Biblia. No crean que lo estoy sacando de mí. O sea, el gobierno de Nabucodonosor vino y se llevó exiliado a Israel porque Israel había dejado de buscar al Señor, ¿sí? Y Dios usó a Nabucodonosor, lo humilló y le dijo, este es mi siervo Nabucodonosor. Hay un capítulo casi completo en el libro de Daniel que Nabucodonosor lo escribe y reconoce al Señor como el único Dios. Un hombre perverso, un hombre sanguinario, un hombre que no le importaba la vida de hombres, mujeres y niños. Él destruía todo. Un día el Señor lo usó para castigar a su pueblo. Entonces, los apóstoles dicen, tienes que respetar el gobierno humano, ¿sí? Entonces, fíjese, esas tres cosas que les mencioné, la familia, la iglesia y el gobierno, son las tres cosas más perseguidas siempre. Están contra la familia, están contra la iglesia y están contra el gobierno. Amén. Versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Lo que están haciendo, las protestas que están haciendo con banderas mexicanas y quemando carros y apedreando patrullas, eso no nos va a ayudar nada. Eso no, al contrario, ¿sí? Al contrario, ¿quién creen que está quedando bien ahí? El presidente. ¿Qué les dije? ¿Que eran puros delincuentes? ¿Qué les dije? Por eso los tengo que sacar. O sea, por eso nosotros leemos la Biblia y la Biblia nos enseña que tenemos que respetar a las autoridades. Yo no les voy a decir, hey, si viene un policía, dispárenle, tírenle. No, eso es lo que no nos enseñó el Señor y ahorita lo vamos a leer. Nosotros somos ciudadanos, no de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Sí, y un día aquí vamos de paso. Y hay cosas que no podemos obedecer. Hay algunas excepciones. Cuando se ponen en contra de decir, no queremos que adores a Jesucristo. Le dijeron a los apóstoles, no queremos que prediquen en ese nombre. Le dijo Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si nos dicen, no puedes predicar a Jesucristo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a predicarlo. De modo, ¿sí? En Egipto les decía, las parteras, Faraón les mandó, maten a todos los bebés. Y dijeron, no lo vamos a matar. Y no los mataron. Nosotros somos un grupo que creemos en la vida, ¿sí? Si a nosotros nos dicen que tenemos que abortar y predicar el aborto, no lo vamos a hacer. Amén. Entonces, ¿quién me lee Primera de Pedro? Adelante, Esmeralda. Es Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 13 al 15. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia
de los hombres insensatos. Amén. Amén. Eso es lo que tenemos. Y al principio decía, tienen que vencer con el bien al mal. No se trata de mal con mal. No se trata, o sea, si tu enemigo dice, te hace un mal, ¿qué vas a hacer? Le vas a hacerle un bien. Somos de la familia de Dios. ¿Quién me lee el que sigue? Timoteo. Vero, gracias. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por nuestro gobierno. Orar para que el Señor guíe a nuestros gobernadores, a nuestro presidente. ¿Sí? Porque si empezamos a pelear, mande mamá. Para que nos dé una amnistía, pastor. Amén. Miren, lo voy a leer yo. En Juan 19:10, a Jesús lo estaban juzgando. Y lo estaba juzgando Pilato, un hombre cobarde, un hombre que no era leal ni a las autoridades ni al pueblo. Así fue el peor gobernador de Judea. Que cuando crucifican a Cristo, él va y hace una fiesta con Herodes y se hacen compadres. Era un hombre que no tenía temor de Dios. Cuando Jesús se enfrenta a él, le dice Pilato en Juan 19, 10 y 11, dice: entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Sí? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Sí? El Señor tal vez no respetaba a Pilato, pero respetaba que tenía una autoridad que le había sido dada de arriba. Nuestros gobernantes, querramos o no, están puestos por Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Orar por ellos. Orar por ellos para que el Señor toque su corazón, para que ellos puedan reaccionar y portarnos bien lo mejor que podamos. A nosotros nos dicen protestantes, así nos pusieron porque en ese tiempo la autoridad estaba el gobierno y la iglesia eran una sola institución, y no se puede ser así. El gobierno y la iglesia no pueden ser una sola institución. Voy a leer el versículo 2, dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cuando nosotros nos ponemos en contra de la autoridad, vamos a traer condenación para nosotros mismos. Está muy claro, ¿no? Yo creo que no hay mucho que podamos explicar. Hay veces que la Biblia se expresa facilito. Decía Maradona, sencillito. Dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues temer a la autoridad? ¿Quieres pues temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Yo les decía que la semana pasada me paró la policía, iba 30 millas arriba y límite. La verdad le pedí disculpas al policía y dije, me va a dar un tiquetón. Pero no, miró que yo estaba pues avergonzado porque me pasé, rompí la ley. Pero no me hizo nada, dijo, vete a trabajar. Amén. A Katy le dan tiquetes bien seguido. Pastor, Ajá. pero yo respeto a mis autoridades. Yo sé, mi amor, yo sé. Ahí va el 4. Porque es servidor de Dios. ¿Quién es servidor de Dios? El policía. La ley está puesta por Dios. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Yo sé que hay leyes corruptas. Yo sé que venimos de un país donde están puestos todos por el dedazo. Pero aún así, si nos ponemos a ver, Dios también los puso ahí con el dedazo. Amén. Por algo los puso ahí. Entonces dice, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada. Ahora no llevan espada, ahora llevan ¿qué, rey? En lugar de espada, ¿qué es lo que llevan? Pistola. O sea, están ahí
Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es palabra de Dios. Y tal vez si dijéramos, no, pues lo dijo Pedro, me ves Pedro como era tan ocurrente y decía cada cosa, pero lo está diciendo Pedro, lo está diciendo Pablo, lo está diciendo Juan en el Evangelio de Juan, en palabras de Jesús. Cristo respetó la autoridad de Pilato, aunque no, tal vez no respetó a Pilato porque no le contestó, pero respetó su autoridad. ¿Qué le hacemos? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. No, yo la verdad no quería estudiar este capítulo, pero nos tocó que fuera esta semana y como les digo, yo sé que hay autoridades corruptas, yo sé que hay autoridades que defienden a los malos. Esperemos que aquí no. Y yo creo que si nosotros nos manejamos con humildad con estas personas, no nos va a pasar nada, la verdad. Yo les digo esto que me acaba de pasar con este policía. Yo me esforcé por ser humilde, pedirle perdón por lo que le dije, no miré el sign. Es un pueblito que está antes de Kingsville, donde tienes que bajar la velocidad, no la bajé, pasé igual. Y le dije, pues perdóneme. La verdad que tenemos que nosotros como cristianos romper ese miedo o ese orgullo que tenemos a no pedir perdón. Tenemos que pedir perdón. Le dije, perdóname, no me fijé. Y me pasó el tiquete. Gloria a Dios. ¿Sí? Aunque no lo haya perdonado, tiene que pedir perdón. Amén, amor. Sí. Aunque le dé su tiquete, pastor, como quiera, pida perdón. Sí, porque yo quebré la ley. El 5, por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Recuerden que somos el único ser o la única criatura en este mundo que tiene conciencia. Los animales no tienen conciencia. Nosotros, Dios nos mandó con una conciencia para saber lo bueno y lo malo. Nosotros no vamos a llegar al cielo y decir, no, Señor, es que yo no sabía. Te di una conciencia y puse mi ley en tu corazón. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Que el pecado nos envuelva en todo esto y se nos olvide y pierdamos la conciencia, sí pasa, ¿eh? Vamos a dar un aplauso al Señor. No se me duerman. Amén. Brother, qué bueno que estás aquí. Qué bueno. ¿Cuál es tu nombre? Emanuel. Bienvenido, Emanuel. Amén. Bienvenido. Salúdenme al hermano varones de fe. Invítenlo a la Amén. próxima reunión de varones que tenemos. Tenemos un joven también que nos acompaña. Bienvenido. Luis, bienvenido, Luis. Qué bueno. Qué bueno es el Señor. Sí, es amigo de Gabriel, ¿verdad, Gabriel? Es mi sobrino, Gabriel. amén. Gracias, Gabriel, por traer un invitado. Muchachos, esfuércense por traer un invitado. Yo invité a mi amigo Rani ahora. Bienvenido, Rani. ¿Sí? Me lo encontré allá y le dije, ¿qué onda? Acompáñame. Y aquí está mi amigo. Gracias por acompañarme. Estamos todos preocupados, ¿sí? Por esto. Yo le decía a Alfonsina y le dio mucha risa. Dije, pues a mí me deportan y me voy para allá. Pues voy a poner una iglesita allá en México, hombre. Y voy a ponerle arbolito de fe, esperancita y amorcito. Más chiquita, digo, pero así le voy a poner. Le dio mucha risa a Alfonsina, o sea, arbolito de fe, esperancita y amorcito. ¿Sí? Chiquitita. Entonces, todo, pastor. Sí, porque va a ser más chiquita. Sí, no pasa nada, hermanos. Amén. El Señor está con nosotros y el canto que cantaba Alfonsina es: toda la tierra está llena de la gloria del Señor. Amén. Amén. Y tenemos que confiar en Él. El Señor es bueno, hombre. O sea, no nos puede dar todo, tampoco nos puede dar todo, porque imagínense, este rey Urías, el Señor le empezó a dar tantas bendiciones. Él empezó de rey a los 16 años y luego empezó a hacer ataques de guerra y máquinas de guerra y lanzar dardos y se creció tanto, conquistó países y le pagaban tributo y todo era por Dios. Y un día se desvió y quiso ser sacerdote, llegó a la iglesia y prendió y le dijeron los sacerdotes, le dijeron: rey, ese no es tu trabajo, rey, no lo hagas. Y lo hicieron y lo hizo. Cuando terminó de hacerlo, dice que le salió la lepra en su frente, así, en el templo de Dios, porque se nos sube. Empezamos a creer que lo sabemos todo y que no necesitamos la autoridad de nadie.
empezó con lepra en su frente y lo sacaron del reinado, tuvo que reinar desde allá, desde un lugarcito muy pequeño. Y esa fue la vida de uno de los mejores reyes de Israel, ¿eh? Lean la historia. Entonces, cuando muere Urías, Isaías se pone muy triste y dice, ya nos llevó la fregada. Porque este rey era un rey conquistador, era un rey que nos tenía, teníamos dinero, teníamos todo, todos venían a nosotros a comprarnos, entonces se puso triste. Y el Señor le da esta visión y lo lleva allá y le dice, mira, aquí está el que nunca cambia. Tú tienes tu rey y tu rey está sentado en el trono siempre. Amén. ¿Amén? Entonces, ese es nuestro verdadero rey, ese es nuestro verdadero presidente, ese es nuestro verdadero libertador. Amén. Y en él tenemos que confiar, no en el gobierno humano. El gobierno humano lo tenemos que respetar. Entonces, dice el 6, ¿verdad? Pues por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Yo la verdad, yo tengo muchos empleados muy buenos que han querido trabajar conmigo, pero me dicen, a mí no me rebajes impuestos. Digo, pero ¿cómo? No, ¿quieres que trabaje aquí? No me rebajes nada. Tenemos que pagar impuestos, ¿sí? Esa es la ley. El mismo Cristo dijo, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. La verdad, muchos que trabajan en restaurantes es porque no quieren pagar impuestos. Vives en un país libre, vives en un país seguro y no quieres pagar impuestos. Vives en un país donde tus hijos se van a quedar aquí y no quieres pagar impuestos. Este país de eso vive. Y la Biblia nos dice que tenemos que pagar impuestos. Por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. Amén. Tenemos que pagar y paguémoslo con alegría. Y les platico lo que yo pago de impuestos. Katy cada vez que mira, Katy quiere llorar. Yo, no, pues tenemos que pagar. ¿Qué le hacemos? ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. Gracias. Cuando el gobierno humano y el gobierno, como pasó en los tiempos, cuando les decía Pedro y Pablo y los apóstoles estaban en peligros de muerte, Nerón tomó el control del gobierno y de la iglesia. ¿Sí? La iglesia de Roma era gobierno y religión al mismo tiempo. Y tuvo un final terrible, ¿sí? Porque él quería controlar y controló todo por su vida. Este hombre, o sea, a lo mejor fue el primer papa, si nos ponemos a pensar, porque él controló el gobierno y controló la religión. Y al final murió. Dios lo usó de muchas maneras, tal vez para perseguirnos, tal vez para poder esparcirnos y que el evangelio se fuera a otros países. No sabemos, pero Dios siempre tiene un plan para todo. Amén. Entonces tenemos que respetar a la autoridad. ¿Voy en el 7? Dice, ahí va, pagar a todos lo que debéis. Y está hablando, no está hablando de que si yo me debo, ustedes me deben o nos debemos uno al otro, no. Está hablando del gobierno humano. Pagar a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. A mí me gusta mucho cuando salgo con mi hijo Ronaldo, salimos a comer y en veces él cuando se pone su traje de militar, la gente va y le dice, gracias por su servicio. Y yo me siento muy honrado. Una vez hasta la cena nos pagaron. Un señor que, o sea, lo vio bien vestidito con su traje de gala militar y nos pagó la cena. Y me da mucho gusto. Y cuando veamos a un oficial, es nuestra obligación decirle, gracias por su servicio. Porque gracias a Estados Unidos, mucha gente tiene libertad en el mundo, ¿sí? Recuerden que fueron muchos los que dieron su vida para que nosotros seamos libres. Y tenemos que, dice que al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y los oficiales, la mayoría o todos, merecen nuestro respeto. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿sí? Y no está hablando de la ley de Moisés. Tenemos que amarnos aquí y perdonarnos y perdonar
a nuestros gobernantes, perdonar a nuestro presidente y orar por él. Porque si tenemos eso siempre, eso no es de un cristiano. La vida del cristiano no es una vida fácil. Recuerden que vamos por un camino difícil de caminar. Somos poquitos y dice que somos poquitos los que caminamos por ahí. Los demás deciden ir por otro camino. Nuestro camino es difícil, es un camino lleno de espinas, lleno de cardos, que no cualquiera puede caminar. Que no cualquiera quiere y puede caminar. Entonces, versículo 9. Y es que no quiere decir que no debamos. Yo cuando compro una camioneta siempre, esa camioneta que ustedes ven la debo. Y la de Katy también. La debemos, pastor. Sí. O sea, no se trata de eso. Todos tenemos que usar los créditos y usar los bancos, ¿verdad? Pero se trata de que si tenemos que pagar, las taxas tenemos que pagarlas. Porque si las pagas tarde, te van a aumentar. Y si te esperas un año, es casi lo doble. Si te esperas 3 años y si te esperas 5 años, te quitan la propiedad. En realidad no somos dueños de nada, ¿eh? Si no pagamos los impuestos, nos quitan lo que tenemos. Y luego el 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Sigue hablando de lo mismo, porque yo, por ejemplo, el que colecta las taxas aquí en el condado de Hidalgo es un amigo mío. Es más, cuando él corrió yo le ayudé y aún así ni me ha rebajado ninguna taxas. Nada, ¿verdad que no? Y te abraza, no, te quiero mucho. Pero oye, rebájame las taxas. No puedo. Dice, nada. Entonces, y aún así lo tenemos que amar, ¿verdad? Y él mismo es el que va a dar la orden. Si no pagas los impuestos, él va a dar la orden de que te quiten la casa. Y le puedes ir a llorar y no te va a perdonar, porque ese es su trabajo. Amén. O sea, ¿cómo? Entonces, ¿de qué va a vivir el gobierno? Tenemos que pagar impuestos. Si no, nos van a quitar la casa y la van a meter al, ¿cómo se dice? A la subasta. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aunque nos caiga mal Paul Villarreal, hay que amarlo. Aunque nos caiga mal el presidente, tenemos que amarlo. Yo tengo confianza con Paul, es amigo mío y él sabe que lo amo y es cristiano, ¿eh? Amén. No ha querido venir a nuestra iglesia porque yo creo que va a decir, no, me van a pedir que les rebaje las taxas. Pero es buen hombre, sí. No. Pues está más difícil. Pero yo creo que si nos portamos con humildad y demostramos lo que hemos hecho por este país, las cosas van a cambiar. Uno de mis presidentes favoritos, y era un demócrata, decía, no es lo que tu país puede hacer por ti, es qué puedes hacer tú por este país. Y cuando yo llegué aquí, yo me dije, yo no vengo aquí a este país a ver qué este país hace por mí. Yo vengo a ver qué puedo hacer por este país. Yo no vengo a robarlo a este país. ¿Por qué? Porque aquí se van a quedar mis hijos y mis nietos. Necesito pagar impuestos. ¿Sí? Tenemos el país más poderoso del mundo. Vivimos en el país más poderoso del mundo. Amén. Todavía, pastor. Amén. Amén. Entonces tenemos que orar por nuestros gobernantes, amar a nuestros gobernantes, perdonar a nuestros gobernantes. No es fácil. Les dije que este capítulo yo me lo quería brincar y decir, no, después lo leemos cuando cambie el sistema, pero tenemos que leerlo. Amén. Busquemos la manera. Yo ahora hablaba con los muchachos de la radio, estuvieron ahí en el restaurante y estaban la mayoría de locutores locales famosos, el Zorro ahí estaba, y le dije, Zorrito, nos estás asustando a todos. Y dice, no, sí, la verdad, ya le voy a parar, dice, porque pues lo que usted me dice, yo le platiqué, mira, no se llevaron a nadie, pasaron por allá. ¿Estás exagerando, Zorro? Y dijo, no, sí, no, está bien, ya. Ahí quedamos, dijo. Ya se estaba asesorando con un abogado y más o menos, si lo escuchan mañana ya va a ser diferente, ¿eh? Es amigo mío el Zorro y muchos de la radio, gracias a Dios. Entonces, ¿dónde vamos en el 11? 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. También había ahí en la reunión, era un abogado el que estaba haciendo la fiesta para la radio, y había muchos abogados. Yo les iba a contar un chiste, pero se los voy a contar a ustedes. Ahí va. Dicen que allá en el cielo, ya ven que pues en el lado del cielo está San Pedro, y en el otro lado pues el diablo. Y hubo un problema en la cima que divide el infierno y el cielo. Se fracturó ahí, alguien la dañó. Entonces San Pedro va y le reclama al diablo y le dice: oye, ¿qué onda? Se están brincando para acá. Y el diablo: no, fue tu gente. Y él dice: no, fue la gente tuya. Y empezaron a alegar. Dijo: mira, te miro aquí mañana. Dijo el diablo: mañana vengo con mis abogados. Pues San Pedro: pues mañana aquí te miro. Entonces llegó el diablo con todos sus abogados y no llegó San Pedro. Y pasó un día y pasó otro día y mándenle a hablar a San Pedro que no llegaba. Ya llegó San Pedro solo. Dijo: ¿qué pasó? Dijo: no, ya me di cuenta que todos los abogados están contigo. No es cierto, no hay abogados buenos. Ay, perdón, licenciada. Licenciada. No, no te creas. Se me había olvidado que tenemos una licenciada aquí, hombre, una abogada. Es un chiste. Entonces dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. ¿Sí? Si nos vistemos, si nos ponemos esa armadura de Dios, la armadura de la fe, ¿sí? Todo va a cambiar, hermanos. No perdamos nuestras esperanzas. Yo ya tengo mi plan. Ya les dije cómo se va a llamar la iglesita. Entonces ahí me mandan una ofrendita, ¿eh? Sí la voy a necesitar. De vez en cuando mandan una ofrendita para allá. ¿Verdad, Rey? Los reyes leones, yo sé que me van a mandar una ofrendita cada mes. Dice el 13: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y está fuerte, ¿eh? Pablo siempre, cuando termina algo, siempre mete este tipo de pecados que la gente practica o que practicábamos antes que no estábamos en Cristo. Yo les digo, cuando les invitamos a una fiesta que va a haber tomada y todo, no, hombre, llega gente que ni invitamos, llegan todos a ver qué comen o a ver qué toman, pero los invitamos al servicio y no quieren venir. Bueno, hoy sí tenemos buen grupo, ¿eh? Tenemos un buen grupo el día de hoy. Qué bueno que vinieron, qué bueno que nos acompañan. Yo quiero que ustedes lean en casa este capítulo en diferentes versiones. Léanlo, escudriñenlo, ayúdenle a la gente, denle una palabra de ánimo a alguien. O sea, es tiempo de predicar la palabra de Dios. En estos tiempos así que están pasando cosas, es cuando crece el evangelio, ¿eh? Porque la gente, cuando tenemos todo, al rey Urías le pasó. Tenía todo: fama, riqueza, poder, ventas, prosperidad. Él le gustaba mucho la agricultura, sembraba, se le daba todo. Tenía puertos, tenía todo. Y se le subió y se olvidó de Dios. Y quiso ser rey y quiso ser sacerdote. Y eso nada más le toca a nuestro Señor. Amén. Amén. Él es nuestro sacerdote. Él es nuestro rey. Él es nuestro Señor. Ofendió al Señor y le pasó lo que le pasó. Y muchas veces Dios usa a los gobiernos para llamarnos la atención a nosotros. Hitler, ahí lo puso Dios también, ¿sí? Si se hizo mal, él va a pagar por lo que hizo mal. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras. Hay algo de esto de glotonerías. Estaba mirando un reporte, y nomás para que le piensen, ¿eh? McAllen, la ciudad más obesa de Estados Unidos. ¿Sí la vieron? O sea, tengo un amigo que viene de Monterrey, y ahora que vino me dijo: oye, miré la gente muy gorda aquí Sí, estamos. Hay que ponernos un poquito a dieta, ¿no? Porque glotonerías es eso. Y lo que pasa es que no comemos bien. Comemos mugrero, comemos chitos, comemos chucherías, decía mi papá. O sea, somos la ciudad más obesa. Hay que tener cuidado con eso. Estamos enfermos.
Yo lo que he tratado de hacer últimamente es de perdido ahorrarme una comida. Y aparte me ahorro también en el bolsillo, ¿verdad? Pero si digo, bueno, no voy a almorzar, voy a nada más a comer y a cenar. Y cuando puedo nada más cenar, lo hago. Dios no quiere que estemos nada más comiendo. Dice, no en glotonerías y borracheras. Les digo que, o sea, tenemos que dejar. Yo no condeno a nadie porque se toma una copa de vino o porque se toma una cerveza. Yo lo condeno porque no me invitan. No, no es cierto. No es cierto. No se crean. Yo sí tomaba antes, ¿verdad? Pero gracias a Dios he ido a fiestas y a reuniones y miro que están tomando y ya, la verdad no me da tentación. Y eso no fue que yo me esforzara. O sea, yo teniendo restaurantes y bares tomaba. Y poco a poco el Señor ha quitado eso de mi vida. Y como le digo, eso no podemos condenar a alguien por eso. El que los va a condenar es el Señor. Dice que no condenemos a nadie por lo que toma o porque si come o no come. Nosotros tenemos que cuidarnos. El apóstol nos dice, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias. Estos son pecados sexuales, ¿sí? Que tenemos que ir quitando de nuestro sistema. Si Él dice que podemos, es porque podemos. Amén. Si Él dice que quitemos esto de nosotros, es porque Él sabe que sí podemos. Hay cosas que no podemos hacer, pero en Cristo Jesús todo podemos hacer. Y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente. Nosotros tenemos que ser las personas más honestas. Los cristianos tenemos que ser las personas más honestas en nuestro trabajo, ¿sí? En nuestra colonia. Tenemos que ser las personas más honestas. Voy a platicar algo que me pasó. Iba detrás de un camión y se cayó una bolsa de herramienta. ¿Y qué me devuelvo? Me devolví y dije, ahorita se la devuelvo al Señor. Ya para cuando di la vuelta, ya no estaba la bolsa, me la ganaron. Híjole. Pero sí tenía las mejores intenciones, ¿verdad? Bueno, a lo mejor si no lo alcanzo, bueno, ni modo. Pero sí tenía las intenciones de devolvérsela. Dice, si no vestidos del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que ser los más honestos. Cuando ya el Señor nos empieza a hablar y hacemos algo malo y sentimos en nuestra conciencia, pidámosle perdón a Dios. El Señor nos está hablando, el Señor nos habla a nosotros. Muchas veces nosotros juzgamos a los demás, digo, mira cómo anda Rey, o mira cómo anda fulano, y nosotros mismos no nos juzgamos a nosotros mismos. Juzguémonos primero nosotros para poder juzgar a los demás. Amén. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Voy bien o me pasé un versículo? ¿Muy bien? Ok, muy bien. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. No sé si expliqué, la verdad me quedé muy corto en la explicación. Espero y me hayan entendido. Y si no me entendieron, por favor, estúdienlo en casa. Amén. Es algo hermoso. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? Que Dios nos dio un entendimiento, usemos nuestro entendimiento. No nos vayamos por nuestros sentimientos, porque nuestro corazón es malo, Nuestro corazón es malo. Dios nos dio un entendimiento. Aquí, yo creo, eso ya es algo mío, yo creo que aquí tenemos un lugar santo donde vive el Señor, donde vive su Espíritu. Y ese es el que nos debe de guiar, ¿sí? Y obedezcamos a nuestra conciencia. Dice, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie.